Entonces, arrancamos con algo que se llama ¿qué es productividad? A ver, ¿qué es para ti productividad? Si puedes, lo puedes compartir en el chat y si no, con que pienses ahí, me acompañes en pensamiento, te va a ayudar bastante. Entonces, muchas veces no sabemos qué es productividad. Productividad es hacer más en menos tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Si tú tienes una tarea en una hora, si tienes una tarea y la haces en una hora, ¿ya? Pero resulta que esa tarea al tiempo después la puedes realizar en 30 minutos, tú fuiste más productivo. Entonces, de eso se trata la productividad, es hacer más en menos tiempo, ¿de acuerdo? Y si tú tienes esa tarea para hacerla en una hora, pero te tardaste 2 o 3 horas, no eres productivo. Entonces, nosotros debemos aprender a ser productivos. Entonces, eres productivo cuando en una hora haces más cosas y cuando lo que tienes que hacer en una hora lo haces en menos tiempo. Esa es la productividad. De 1 a 10 te quiero preguntar y quiero que me respondas en el chat, ¿qué tan productivo te consideras de 1 a 10? ¿Te consideras una persona productiva? O sea, ¿consideras que tú haces diferentes tareas en menos tiempo? ¿O consideras que eres muy lento de pronto en tu proceso y te tardas para hacer tareas? Por ahí me escribes del 1 al 10. Muy bien, hay personas que me están respondiendo por aquí, perfecto. Si tú te das cuenta, hay una información muy importante y es que las empresas multinacionales cada vez buscan más personas con estas características. Te quiero compartir un dato muy importante y es que más de 900 empresas de diferentes países con miles de funcionarios fueron evaluadas y fueron investigadas una a una por el Foro Mundial de Desarrollo Económico y dijeron que una de las características, una de las 7 características más importantes es la productividad. Esto quiere decir, mi gente, que las empresas cada día están contratando personas más productivas. Esa fue la primera característica. La segunda característica fue la autoeficiencia. Las empresas quieren personas autoeficientes, quieren personas autónomas que den resultados. Y la tercera característica fue la autoeficacia, o sea, que yo sea eficaz, autoeficaz, no solo con que me estén observando, viene la palabra auto antes. Entonces, conclusión, tenemos que ser altamente productivos. ¿Están de acuerdo conmigo? Y usted se pregunta, ¿por qué tengo que ser yo productivo? Porque nunca en la vida se tuvo tanta información. Nunca hemos tenido tanta posibilidad de trabajar en control remoto, de trabajar en línea. Antes uno se levantaba, iba a la oficina, demoraba en el tráfico y esperaba que la gente llegara. Ahora todo es así a través de la internet. Entonces, como ya sabemos, la productividad es hacer más con menos, ¿de acuerdo? Y no tiene que ver con el esfuerzo. Usted probablemente conoce a alguien que trabaja durísimo durante 10 años o durante 15 años y no mejoró de vida. ¿Conocen personas así? Yo conozco muchas personas así. Trabajaron durísimo durante 20 años de su vida, pero su vida continuó siendo la misma. No tuvieron productividad, porque no es trabajar duro, es trabajar de forma inteligente. El esfuerzo que nosotros hacemos necesita estar acompañado de algo que se llama inteligencia. ¿Por qué? La inteligencia es ser productivo, porque si tú colocas esfuerzo en una actividad, pero no te dio el resultado, existen 2 posibilidades. O tú hiciste poco o lo hiciste de manera equivocada. Entonces, yo puedo colocar mucho esfuerzo en una actividad, pero esa actividad no me dio resultado, lo hice poco o lo hice de manera equivocada. Un ejemplo, estás en el gimnasio hace 40 días y no adelgazaste o no subiste de músculo, no viste resultados. ¿Qué sucedió? Tú estás haciendo poco o lo estás haciendo de manera equivocada. Muchas personas van al gimnasio a divertirse, a hacer amigos y no es un lugar para divertirse. Lo primero es que tú vas a ese lugar a ver transformaciones físicas, emocionales. Si tú tienes poco tiempo, necesitas ser productivo. Yo tengo poco tiempo. Yo busco gimnasios donde en una hora yo pueda ser totalmente productiva. Eso es productividad, porque no voy a ir a hacer amigos y a quedarme 3 horas en un gimnasio porque no es mi objetivo. Entonces ya vamos entendiendo qué es productividad. Ahora, vamos a ver el esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo? Ya vimos que es productividad, que es hacer más en menos tiempo. Ahora vamos a ver qué es el esfuerzo. Es una intensificación de tus fuerzas. ¿Sí? O pueden ser de tiempo.
en este momento, de presión, de ahora, ¿de acuerdo? Eso es el esfuerzo. ¿Ok? ¿Entendido qué es esfuerzo? Entonces, esfuerzo es como intensificar tus fuerzas. Productividad es hacer más en menos tiempo, esfuerzo es intensificar fuerzas y ahora inteligencia. Es la capacidad que tenemos de resolver problemas. Esa es la inteligencia. Inteligencia no es llenarme esto de mucha información, ¿sí? Inteligencia no es el que se sabe todo de memoria. Inteligencia no es el que lee mucho, no, eso no es inteligencia. La inteligencia es muy sencillo, es simplemente la capacidad que tenemos de resolver un problema. Nosotros debemos ser capaces de resolver problemas. No todo mundo es capaz, pero ¿qué hay que hacer para resolver problemas? Primero determinar, ¿cierto?, cuál es el problema, ¿no? Tener el problema totalmente claro, identificarlo. Y resulta, no sé si ustedes sabían, pero hay diferentes inteligencias. Hay inteligencia de mercado, inteligencia emocional, inteligencia financiera. O sea, nosotros podemos tener muchísimas inteligencias. Ahora, teniendo en cuenta qué es productividad, qué es esfuerzo y qué es inteligencia, vamos a ver qué es el esfuerzo inteligente aplicado, ¿ya? Entonces, esfuerzo es presión, intensifico mi capacidad de resolver ese problema, pero antes lo detecté y aplicado significa que lo coloco en acción. Lo que más hay son personas que reconocen que tienen un problema pero no hacen nada, no aplican. Aplicar de manera inteligente es hacer lo que se tiene que hacer. Entonces yo veo muchas personas que reconocen que tienen el problema pero no hacen nada. O sea, no acciono, no busco una solución. Espero como si los demás me van a traer a mí las soluciones y nadie va a resolver tus problemas, o sea, absolutamente nadie. Entonces tú tienes que aprender a hacer esfuerzos de manera inteligente y aplicarlos, o sea, colocarlos en acción. Ahora hay gente que no tiene resultado, muchos de nosotros no tenemos resultado en nuestra vida porque no sabemos lo que tenemos que hacer. O sea, hay mucha gente que no sabe lo que tiene que hacer y por eso no tiene resultados. Y hay otros que no tienen resultados porque no hacen lo que tienen que hacer. Tú estás en el grupo 1 o en el grupo 2. Los quiero leer aquí en el chat. No tengo resultados, ¿por qué? Porque no sé lo que tengo que hacer, o no tengo resultados, ¿por qué? Porque no hago lo que tengo que hacer. ¿Cuál de los dos? Existe una gran diferencia entre los dos. Y la primera regla que vale para cambiar se llama reconocer. Entonces, ¿cuál eres tú? Reconoce. Ahora, sabemos que productividad es sobre hacer pocas cosas muy bien hechas y no hacer muchas cosas. O sea, es sobre hacer 2000 cosas, ¿ya? 2000 veces 2 cosas y no 2000 cosas 2 veces. No sé si me hago entender. Yo sé que sí, porque aquí tengo gente muy inteligente. Entonces, productividad es sobre hacer 2000 veces solo 2 cosas y no 2000 cosas 2 veces. ¿Por qué? Porque cuando yo hago muchas cosas al mismo tiempo, el cerebro tiene algo y es que el cerebro no puede hacer tantas cosas al mismo tiempo. Eso es un mito totalmente. ¿Por qué? Porque tu atención, para el cerebro estar atento, esto es algo limitado. Cuando tú le prestas atención a algo, tú le estás dejando de prestar atención a otras cosas. Entonces, el cerebro hace un esfuerzo muy grande para prestar atención. Eso viene ya con nosotros. Eso traemos aquí un chip en la cabeza, ¿no? Entonces, voy a hacer un ejemplo. Vete en este momento mentalmente al salón de tu preparatoria, ¿ya? En 3, 2, 1, visualiza en este momento el salón de tu preparatoria. Imagínate dónde estabas sentado, de qué color eran las paredes, imagínate una maestra que te haya causado bastante impresión y que hayas querido mucho. ¿Ya lo tienes? Ok. ¿Hace cuánto tiempo tú no pensabas en el salón de la preparatoria? Hace muchísimo tiempo, ¿verdad? O sea que no le prestaste atención, o sea que se lo tenías por ahí guardado, ¿ya? Y cuando le prestaste atención, el salón de la preparatoria volvió otra vez a que frente a ti. Quiere decir que la atención es un recurso, la atención es algo que yo traigo, la atención es como una linternita. La atención me dice a qué le presto atención y a qué no le presto atención. Entonces, por eso, productividad se trata de hacer 2000 veces, se trata de hacer 2000 veces, ¿sí? 2 cosas y no 2000 cosas 2 veces, ¿de acuerdo? Ahora vamos a lo siguiente, que es la fuerza de voluntad.
esta información, presta mucha atención porque esta información me encanta, porque diariamente a mí me dicen, Milena, ¿cómo hago yo para tener fuerza de voluntad? Yo comienzo a leer un libro y lo dejo. Yo me inscribo en el gimnasio, voy 2 días y ya no regreso. Milena, yo compro un curso y ya no lo hago, ¿sí? Tengo mucha deserción. Milena, yo quiero salir a caminar todos los días y máximo me dura una semana. ¿Ustedes saben cuál es el día de la mentira? El 31 de diciembre es el día de la mentira, porque en ese momento nosotros prometemos mucho. Yo sé que hay personas que se prometieron este año muchas cosas y que no se han cumplido. ¿Por qué? Muchas veces porque no tuviste la fuerza de voluntad. Entonces, ¿qué es la fuerza de voluntad? Es la capacidad de controlar impulsos inmediatos que van en contra de tus deseos o metas. Esa es la fuerza de voluntad. O sea, yo tengo la capacidad de controlar esos impulsos inmediatos. Un impulso inmediato, dormir más tiempo y no levantarme temprano. Un impulso inmediato, comerme un dulce. Un impulso inmediato, postergar algo, ¿de acuerdo? Y no sé si tú sabías, pero ¿sabes que la fuerza de voluntad es limitada? O sea, se acaba. Esto es algo ya estudiado a través de las ciencias. Esto es ciencia estudiada, ciencia aplicada. La fuerza de voluntad es limitada. Y hay 4 cosas que afectan la fuerza de voluntad. Atención a esto. Hay 4 cosas que afectan tu fuerza de voluntad. Primero, algo que afecta tu fuerza de voluntad es el cansancio. Cuando tú estás más cansado, empeora. 15 horas de trabajo, si yo trabajo 15 horas y me voy a estudiar, afectó mi fuerza de voluntad, ¿de acuerdo? Entonces, el cansancio afecta mucho tu fuerza de voluntad. ¿Qué tienes que hacer? Que ahorita vamos ya a ese tema, pero tienes que medir tus niveles de cansancio. A veces no es desistir, a veces es parar y descansar. Segundo, las tareas muy difíciles afectan nuestra fuerza de voluntad. Cosas que son sencillas, pero las personas la complicamos demasiado. Tú tienes que hacer lo básico bien hecho todos los días y no te complicas. ¿Qué es lo básico bien hecho todos los días? Tomar agua. ¿Y cuántas veces nos equivocamos en lo básico bien hecho? ¿Qué es lo básico bien hecho? Tomar apuntes. ¿Cuántas veces nos equivocamos en lo básico bien hecho? Entonces tú tienes que hacer, hay muchas tareas que son fáciles, pero nosotros las hacemos difícil. A mí me encanta una frase, yo soy la mujer de las frases, que dice que el tonto agarra algo fácil y lo complica. Y el sabio agarra algo difícil y lo simplifica. Y muchas veces hacemos eso. Entonces, ve a lo básico bien hecho todos los días. Tercero, el ambiente hostil. Eso afecta muchísimo la fuerza de voluntad. ¿Estarán de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo conmigo que muchas veces peleaste con alguien, discutiste con alguien y ya se te acabaron las ganas de hacer cosas? ¿Por qué? Porque los ambientes hostiles acaban con tu fuerza de voluntad. Y la glicosis circulante. Estás con hambre, no tomas buenas decisiones. No dormiste bien, tú no tomas buenas decisiones. Entonces, estas 4 cosas, tome nota para que aprendas a administrarlas de hoy en adelante, afectan tu fuerza de voluntad. Ahora lo siguiente es, ¿cómo mejoro la fuerza de voluntad, Milena? Entonces, lo primero que tienes que entender es que la fuerza de voluntad tiene un límite durante el día. La mayoría de las personas desisten de sus metas porque no tienen fuerza de voluntad. Yo llego en casa y ¿sabían ustedes que es más difícil decir que no en la noche que en el día? ¿Sabes por qué? Porque estás más cansado. Entonces en la noche tú llegas a casa y si estamos haciendo una dieta, pero te ofrecen una pizza, tú dices, sí, venga la pizza, venga la cerveza, venga el vino. ¿Por qué? Porque estoy más cansado. Entonces en la noche la fuerza de voluntad cae. La mayoría de las personas que desisten de sus metas es porque no saben precisamente administrar esa fuerza de voluntad. A veces lo que te falta a ti es una buena noche de sueño para cambiar tu humor, para ser más productivo, para recordar cosas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tienes que saber es que la fuerza de voluntad tiene un límite. Lo segundo, no gaste toda la fuerza de voluntad en cualquier hora del día, ¿sí? Porque sabes que tú necesitas de ella. Hay personas que llegan a las 5 de la tarde cansadas, ¿sí? Porque el esfuerzo inteligente no es hacer todo el tiempo lo mismo.
Yo hoy son las 7:30 de la noche, mi día ha estado minuto tras minuto tras minuto, comí en 15 minutos y yo todavía tengo fuerza de voluntad, porque yo sé administrar mi fuerza de voluntad, porque sé qué tareas hago, en qué momento hago. Entonces, eso es muy importante para que tú lo tengas en cuenta, para que mejores la fuerza de voluntad. Entonces, primero, entiende que la fuerza de voluntad tiene un límite durante el día. Y segundo, no gastes toda tu fuerza de voluntad, pues vas a necesitar de ella en cualquier hora del día. Tercero, monitorea tu fuerza de voluntad y aliméntate todos los días. Bebe agua. Esto ayuda mucho a ¿qué? A pensar, a hidratar el cerebro, mejora la fuerza de voluntad, porque una persona tiene que tener fuerza de voluntad para levantarse temprano, fuerza de voluntad para acabar con un mal hábito, fuerza de voluntad para leer, fuerza de voluntad para muchas cosas en la vida. Tienes que tener un cerebro totalmente hidratado, así que monitoree tu fuerza de voluntad. Cuarto, nunca dejes lo más importante para el final. Las cosas que tú consideras que son importantes, hazlas durante la mañana. La ciencia aplicada dice que nosotros tenemos más energía, más nivel de aprendizaje entre más temprano, tenemos más fuerza de voluntad. Entonces, si tú tienes que hacer algo importante, hazlo en la mañana. ¿Qué es esa cosa importante que tú tienes que hacer mañana? No sé, de pronto mandar ese correo, de pronto ir a hacer ejercicio, de pronto alimentarse bien, de pronto mandar una cotización. Eso lo tienes que hacer durante la mañana. Y quinto, dé horarios para sus tareas. Manejar una agenda organizada es algo tan sencillo, es algo tan básico, pero es algo que necesitas hacer. El gran villano del esfuerzo inteligente es la procrastinación. Y la prima de la procrastinación es el perfeccionismo. ¿Sí? Entonces, el gran villano ya sabemos que es la procrastinación. Todos procrastinamos. Por ejemplo, yo hoy tenía que lavar mi coche. Yo no lo lavé, yo procrastiné la lavada del coche. Pero hay cosas que tú necesitas saber que no puedes procrastinar. Entonces, aquellas tareas que no afectan directamente tu productividad, como lavar el coche, yo las puedo procrastinar. Pero una tarea que yo sé que es supremamente importante, esa no la voy a procrastinar. Entonces también es tener claro, ¿de acuerdo? Y no sentirte mal porque procrastina, porque todos procrastinamos. Eso de que me dan los 3 secretos para dejar de procrastinar, eso es mentira, porque todos en cierta manera procrastinamos. Aquí el éxito está en no procrastinar las tareas que son verdaderamente importantes. ¿De acuerdo? Tu peor defecto es ese. A veces nuestro peor defecto es la procrastinación, dejar las cosas para después. Pero como te dije, pues todos somos procrastinadores. Hay actividades que no puedes dejar para después. Tenga eso claro. ¿Cuáles actividades no puedes dejar para después? Si a mí me mandan un WhatsApp y yo sé que ese WhatsApp es importante, yo no puedo decir lo respondo más tarde, porque yo no puedo confiar en mi memoria. Al más tarde se me olvidó. O sea, agarro el teléfono en ese momento y respondo el WhatsApp. O sea, tengo que tener claro las actividades que son supremamente importantes y dejas para después lo que no es tan importante, ¿de acuerdo? Porque si tú permites que esas interferencias te afecten, como dicen en la República Mexicana, ya se fue, ya valió, ¿verdad? Entonces tú no puedes dejar que interferencias te afecten. Existen cosas que tú no puedes delegar. Nunca delegues lo indelegable. Hay cosas que yo no delego, hay cosas que yo las tengo que hacer. Cuando las personas llegan a un patamar muy bueno, comienzan a delegar lo indelegable. Entonces también piensa qué cosas yo no puedo delegar. Ahora vamos con lo siguiente. Tips para aumentar tu productividad. ¿Perfecto? Tips para aumentar tu productividad. Primero, prepara tu ambiente. Esto es algo muy importante para ser productivo. La ciencia ya sabe, la ciencia es comprobada. Tiene laboratorio, tiene estudios, tiene pesquisas, tiene universidades que lo han investigado. Ambientes determinan la productividad. Anota esto, tu ambiente va a ser un factor importantísimo para tu productividad. Una mesa desordenada, no tengo foco. Una mesa organizada hace que yo tenga más foco. Si tú estás en ambientes silenciosos, es mejor para tu foco.
¿sí? Beber agua es mejor para tu foco, si se tiene más claridad, se tiene mucho más claridad, ¿de acuerdo? Carros desordenados, o sea, cuando tú entras al coche, las personas están totalmente desordenadas, desorganizadas, significa algo. Recuerda lo siguiente, como tú haces una cosa en la vida, tú lo haces todo. Si tú tienes un carro desordenado, tú tienes tu mesa de trabajo desordenada y tu vida probablemente es muy desordenada, muy desorganizada. Si no te incomoda el carro desordenado, no te incomoda tu mesa desordenada. Nosotros nos adaptamos a los ambientes, ¿sí? Una mesa desordenada, un día con una mesa desordenada, el segundo día una mesa desordenada, el día número 10 ya me acostumbré a ver la mesa desordenada. No podemos acostumbrarnos. Deja organizado, deja pocas cosas en tu ambiente laboral. Eso te va a ayudar a ser más productivo. Entonces ya sabemos, el primer punto, prepara tu ambiente. El segundo punto, elimina las distracciones. El gran villano de la productividad son las distracciones. Hay un estudio que dice, atención a este dato que por amor a Dios, anótalo, anota este dato, compárteselo a amigos, a familiares, ¿de acuerdo? Pero anota esto. Hay un estudio que dice que por cada interrupción, ¿sí?, que tú tienes, pasan 5 minutos, ¿sí? Por cada interrupción, te interrumpieron 5 minutos, tú tomas 22 minutos para volver a retomar el foco. ¿Qué te parece eso? O sea, por cada interrupción, vamos a suponer, yo estoy estudiando, estoy haciendo una tarea, me sonó una notificación de mi celular, fui a la notificación de mi celular, atendí la notificación de mi celular, regresé a estudiar, regresé a hacer la tarea y ese simple acto me va a tardar 22 minutos para volver a retomar el foco de lo que estaba estudiando. No lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿sí? Entonces, cada que te interrumpen, ya, ¡pum!, te desconcentraste. Entonces, bloquea las interrupciones si quieres ser más productivo. Bloquea los ruidos, bloquea las notificaciones del celular, avísale a tu familia, avísale a tus colegas de trabajo, ¿sabe qué? No me puedo desconcentrar porque si no viene y mañana no tengo empleo. O sea, avisa. Eso hace que tú seas una persona mucho más productiva. Entonces ya saben, primero, ¿cuál es? Prepara tu ambiente, muy bien. Segundo, ¿cuál es? Elimina las distracciones. Tercero, para ser una persona más productiva, se llama técnica Pomodoro. Esta técnica surgió de un chef, ¿sí?, que estaba preparando platos. Y él colocaba un plato a cocinar y lo dejaba 25 minutos, ¿sí? Y ya la fueron a estudiar y ya la aplicaron para estudio, ya la aplicaron para la lectura, ya la aplicaron para la productividad. Entonces, ¿qué significa? Haz una actividad durante 25 minutos, coloca alarma y después puedes descansar 5 minutos. Ve al baño, bebe agua, ¿sí? Haz alguna actividad. Si lo haces, tus resultados mejoran. Entonces, ese es el tercer punto si quieres ser una persona más productiva. Entonces, recapitulemos. Primero, ¿sí? Dígame el primero, prepara tu ambiente. Muy bien. Segundo, elimina las distracciones. Tercero, la técnica Pomodoro. Hacer una actividad durante 25 minutos y descansar 5. Cuarto, optimice los trabajos diarios. Organiza todo en un mismo lugar. Haga una lista de las cosas que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Y también, más que saber lo que tengo que hacer, es muy importante saber lo que no tengo que hacer. Entonces, optimiza tus trabajos. Haz una lista de cosas que tienes que hacer, otra lista de cosas que no tienes que hacer y tenga las dos supremamente claras. Quinto, aproveche las horas de mayor productividad. Nosotros tenemos estados de pico. El ser humano tiene estados de energía. Cada uno se conoce y estos estados son diferentes para cada persona. Pero ¿cuál es tu estado de pico? Mi estado de pico, por ejemplo, productivo, es a las 8, 9 de la mañana. Entonces yo en ese horario aprovecho ¿para qué? Para hacer juntas, para sacar mis pendientes, ¿ya? Y mi estado de pico productivo es más o menos hasta las 7:30 de la noche. Después de las 7:30 ya no soy productiva. Entonces en ese horario yo soy totalmente enfocada. En ese horario yo hago lo que mejor me sale. Tienes que descubrir en qué horario estás tú más concentrado, ¿sí?
piensa en este momento y respóndete, ¿en qué horario tú eres más concentrado? ¿En qué horario tú eres más animado? Es ahí donde le tienes que sacar el mejor provecho. Entonces, como se dan cuenta, ser productivo también es una decisión. La otra, evite realizar más de una tarea al mismo tiempo. Ya saben que no somos multitareas, somos monotareas, no somos de hacer muchas tareas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya te di los tips para aumentar la productividad. Prepara tu ambiente, elimina las distracciones, técnica Pomodoro, optimiza trabajos diarios y aprovecha las horas de mayor productividad. Y la sexta, evite realizar más de una tarea al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo leer mejor con comprensión lectora y cómo esto afecta en nuestra productividad? Pues afecta mucho, porque si yo agarro un libro, ¿sí?, y resulta que yo no tengo un objetivo claro, pues lo único que estoy haciendo, pues simplemente es dando información a mi cerebro. Pero yo, para leer, tengo que tener un objetivo claro. Entonces, lo primero que te voy a enseñar es a escoger un libro, ¿de acuerdo? Respóndame aquí, ¿quién está queriendo leer más y comprender más lo que lee? Quiero que me contesten aquí, yo. ¿Quién está decidido a leer? ¿Sí? Respóndame aquí. Los estoy observando, los estoy leyendo. ¿Quién está dispuesto a leer más, a comprender más? ¿Quién está decidido a leer? Entonces aquí va una información muy importante. Te voy a enseñar a escoger un libro. Primero que todo, para que tú escojas el libro, tú tienes que tener claro si esta información es importante para mí en este momento. Las personas no desarrollan el hábito de lectura porque no tienen claro este pequeño, grande detalle. Esta información, yo aquí tengo un libro que se llama El arte de pensar. Este libro trata sobre 52 errores de lógica, ¿sí?, que comete nuestro cerebro. Nuestro cerebro busca atajos y nosotros cometemos errores de lógica. Entonces, este libro me explica. Entonces, yo al ir a la librería a comprar este libro, yo lo primero que hice es ver de qué se trata y pensar, en este momento de mi vida, ¿esta información es importante para mí? Entonces, esa es la primera pregunta que te tienes que hacer. Checa el libro, observa un poquito, tienes que leer la capa, la contracapa, tienes que leer la parte trasera, debes leer el autor, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí leo de qué se trata, el arte de pensar, entonces son 52 errores de lógica que es mejor dejar que otros cometan, leo un poquito el prólogo, ¿ya? Y digo, ve, qué información importante, lo reviso, leo los subtemas, leo algo importante, atención aquí, leo la bibliografía que está en la parte de atrás del libro. ¿En qué consiste la bibliografía? Consiste en ver de dónde este autor sacó la información. Entonces aquí me da todas las referencias de dónde sacó la información. Entonces yo digo, ve, es un libro con conocimientos que definitivamente me generan confianza. Entonces eso es lo primero, ¿de acuerdo? Que tú tienes que revisar. Tú escoges el libro y tú tienes que decir, wow, me hace sentido, esto lo quiero aprender en este momento, ¿sí? Entonces hay que revisar toda la información. Entonces, y también tú dices, sí, confío en esta información, o sea, da para confiar en esas informaciones porque las personas comienzan a leer, muchos comenzamos a leer de atrás para adelante. Yo muchas veces comienzo a leer, reviso el libro. Yo para escoger un libro, yo tengo contacto con el libro, yo lo miro, ¿sí? El epílogo, yo veo los subtemas, de qué se trata, leo un poquito sobre el autor, a veces sigo al autor en Instagram. Nunca fue tan fácil tener contacto con autores como en este momento, ¿sí? Entonces analiza, ¿sí? Analiza, ve a la oreja, luego analiza las primeras hojas, las últimas hojas. Ahí tú comienzas a interesarte por el autor. Y otra cosa que tienes que mirar es cuándo salió el libro, el año de publicación del libro. Eso es algo que yo veo para saber si es un libro reciente, para saber si no. Entonces, casi siempre está en las 3 primeras hojas. Por ejemplo, este es un libro que salió en el año 2013. Entonces, este es un libro antiguo, ¿sí? Y es un libro que ha sido leído por muchos emprendedores, por muchos empresarios. Bueno, en general, yo me leí este libro y quedé maravillada. Entonces, este fue un libro que fue interesante para un momento de mi vida. Sigo el autor en las redes sociales, ¿de acuerdo? Y de esa manera tú escoges el libro. Tú tienes que entrar en el ecosistema del autor, en el mundo del autor.
Nunca, repito, fue tan fácil mandar un mensaje para un autor. Si Gabriel García Márquez viviera en estos momentos, podríamos platicar con él. Nunca fue tan fácil mandar un mensaje para ese autor que tú tanto admiras, ¿sí? Para Marián Rojas Estapé, para Enrique Rojas, para Benito Taibo, en fin, nunca fue tan fácil. Eso es lo más importante. Ahora, ¿cómo empiezo a leer? Primero que todo, les voy a enseñar cómo empiezo a leer. Tengo en la mano lápices, tengo en la mano plumones y tengo en la mano una agenda. O sea, yo me preparo para leer. No es llegar y arrancar a leer y entonces la mente se fue a viajar y regresé, no. Es prepararte para leer. Leer es una acción, o sea, es como vas a cenar, ¿no? No comes ahí por comer, te preparas para cenar. Dejas el celular por lo menos a un lado. Bueno, eso quiero pensar, ¿verdad? Entonces te preparas, voy a ir a cenar en este momento. Lo mismo es la lectura. Nosotros no tenemos el hábito de lectura porque no sabemos esos detalles tan importantes. Ahora, ¿cómo comienzo a leer? Agarro, lo primero que yo hago es tomar una libreta, atención a esto, ¿sí? Y esta libreta yo la divido en dos, de esta manera, cuando yo voy a leer un libro. Yo tengo mi libreta de lectura. En la parte derecha, yo voy a colocar ideas y en la parte izquierda yo voy a colocar contenido. Entonces yo voy a estar leyendo el libro, ¿de acuerdo? Y esa lectura que yo hice, ya sé, tengo una idea, la escribo en la parte de las ideas. Y el contenido, de pronto leí una frase importante del libro, entonces voy y lo escribo, la frase importante. De pronto me dio un consejo, voy y lo escribo en contenido. Entonces yo divido en dos, en un lado escribo contenido, en otro lado ideas. ¿Por qué? Si ese libro me generó una idea, yo necesito aplicarla. La idea es aplicación práctica de un contenido. Entonces aquí, idea, aplicación práctica de un contenido. Idea, aplicación práctica de un contenido. Idea, aplicación práctica de un contenido. Entonces tú vas aplicando en ese momento y no estás leyendo por leer. Es como si trabajaras con los dos lados del cerebro. El lado izquierdo, como si fuera el lado izquierdo del cerebro, ¿sí? Donde tú analizas un poco más la información, y el lado derecho como las ideas que te van dando el libro, ¿de acuerdo? Y ahí tú les vas dando una aplicación práctica, porque muchas veces tú no lees, que leíste el libro y ya se te olvidó. Entonces no te dio una idea, no le sacaste provecho. Entonces no, se lee de esa manera. Yo subrayo los libros. Yo tengo un plumón, por ejemplo, este ya lo leí y tengo el libro totalmente subrayado. ¿Por qué? Porque de pronto en 10 días yo vuelvo otra vez a leer el libro, pero solo las cosas que me parecieron interesantes para dejarlas reforzadas en mi memoria, en mi cabeza y para no olvidar. Ahora, entonces aquí vamos a tener contenido más una idea aplicada, eso es igual a aprendizaje. Cuando tú sacas el contenido, una idea aplicada, tienes la idea, la aplicas, ahí fue donde aprendiste. Ahí fue donde el libro tuvo una razón de ser para ti. Y si no, simplemente se quedó en información. Y hay una diferencia entre información y conocimiento. Entonces el conocimiento lo adquiero ¿cómo? A través del contenido, la idea aplicada y el aprendizaje, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, el libro, voy a tomar esto. Yo saco una idea del libro. Por ejemplo, este libro habla sobre la aversión a la pérdida. ¿Sí? ¿Qué es la aversión a la pérdida? Este libro me explica a mí por qué los seres humanos le damos más importancia a lo que perdemos que a lo que ganamos. Por ejemplo, tú vas caminando por la calle hoy y resulta que te encuentras $100, ¿sí? 2,000 pesos mexicanos, $100. Entonces, esos $100, lógicamente que te puso feliz. Llegaste a la casa súper feliz, me encontré $100 y ya dijiste, voy a invitar a comer a mi familia. Perfecto. Pero resulta que tú tienes en tu billetera $100 y tú los pierdes. ¿Qué es más fuerte y poderoso? ¿A qué le das más importancia? ¿A lo que ganaste o a lo que perdiste? Escríbeme en el chat. Yo sé que le damos más importancia a lo que perdí. Tú te la pasarías, dirían en México, y si me dan permiso de decir la palabra, o sea, tú te la pasarías enojado, tú te la pasarías, perdí $100, tú te la pasarías, pero ¿cómo me pasa esto? ¿En qué momento? Y quejándose, y de pronto vas y tu pobre hija paga los platos rotos y de pronto discutes con tu pareja. ¿Por qué? Entonces este libro me dice, ¿sí? Me explica por qué le damos tanta importancia. Entonces es un sesgo cognitivo que se llama aversión a la pérdida.
Entonces aquí, por ejemplo, dice, no es de extrañar que demos más valor a las pérdidas que a las ganancias. Cuando pierdes, le das más valor a lo que pierdes. Y aquí dice, el miedo a perder algo motiva a la gente mucho más que pensar en ganar algo de valor semejante. Entonces yo voy y digo, wow, qué información tan importante. Entonces tengo un plumón y voy allá y ¿qué hago? No podemos evitarlo, entonces tengo este plumón y voy allá y lo subrayo, ¿de acuerdo? Voy allá y lo subrayo. Entonces, tengo contacto con el libro, estoy utilizando diferentes canales de aprendizaje y en ese momento no solamente estás leyendo, estás resaltando las cosas, las ideas importantes, estás resaltando y eso es muy importante. A eso también le puedes colocar hasta un post, ¿sí? ¿Para qué? Para que eso llegue y se quede más tiempo en tu mente. Entonces ahí después tú dices, es momento de estudiar el libro, no de leerlo. Yo ya lo leí. Y otro día puedes comenzar y estudiarlo con los posts que colocaste, con lo que subrayó, con la libreta, las ideas, el contenido que colocaste. Entonces tú estás estudiando. Ustedes saben que la lectura cambió mi vida, ¿sí? Hasta los 18 años yo no me gustaba leer y de pronto por ahí descubrí un libro, ¿ya? Y comencé a leer y comencé a estudiar los libros. Anteriormente yo leía por obligación. Una vez que yo descubrí lo que hacen los libros por ti, de ahí me volví lectora. Entonces, pero hay formas y hay maneras. Aquí les voy a dar unos tips importantes para el momento de leer. Mi primer tip es, lee sentado, no acostado. ¿Por qué? Porque acostado obviamente vas a tener la posibilidad de quedarte dormido. Yo leo en mi cuarto, a mí me gusta leer en mi cama, pero yo leo sentada, yo no leo acostada, ¿sí? Entonces para mí el momento de leer es un acto de amor propio. Voy, me preparo el tecito, tengo el libro, me encierro, ¿sí? Tengo plumones y comienzo a leer y dejo el celular a un lado con cero, sin escuchar notificaciones. Y cuando sé que tengo otras actividades, coloco una alarma de 20 minutos. Cuando suenan esos 20 minutos, ya dejo mi libro, pero aprendí, leí cosas, pero lo hago sentado. Segundo, no leas cansado, porque cansado no aprendes. Entonces, a veces cometemos el error de leer cansados y de esa manera no aprendes. Te enfadas y no desarrollas el hábito de lectura. Tercero, lee en bloques. En vez de leer una hora, tú puedes leer en 4 bloques de 25 minutos. Comienza con mini fragmentos. Entonces, tú puedes leer 4 bloques inclusive de 20 minutos. Puedes leer en la mañana, puedes leer al mediodía, puedes leer en la noche. Y te aseguro que de esta manera es muy fácil leer hasta un libro en la semana cuando lees por bloques. Cuarto, lee con claridad. ¿Sí? Luz del día o luz blanca en la noche. Esto es muy importante porque la luz amarilla cansa más los ojos. Quinto, bebe agua. Es súper importante mantenerte hidratado constantemente para que la información quede más tiempo en tu memoria a largo plazo. Y sexto, pare lo que está leyendo y reflexione. Eso es otro tip importante. Yo estoy leyendo por aquí. No podemos evitarlo. Lo malo es más fuerte que lo bueno. Reaccionamos con más sensibilidad a las cosas negativas que a las positivas. Por la calle nos fijamos antes en una cara antipática que en una amable. Recordamos durante más tiempo un mal comportamiento que uno bueno, con una excepción, por supuesto, cuando se trata de nosotros. Leo ese párrafo y digo, ve qué interesante. Ya, analizo, pienso, definitivamente. Los seres humanos le damos más atención a lo negativo. Ahora entiendo por qué mi hijo se comporta de esa manera. Ahora entiendo por qué el colaborador con el que trabajo a veces tiene esas acciones y esas actitudes. Ahora entiendo por qué mi mamá, reflexiono. Eso es muy importante. Esos son tips importantes en el momento de leer. Y el libro tú te lo llevas a todas partes. Eso es fundamental. Yo salgo de mi casa sin libro y a mí me da pánico, yo me tengo que regresar, porque yo no sé en qué momento yo voy a tener una oportunidad de leer, así sea 2 páginas. Entonces es un libro, tú te lo llevas a todas partes. Hago mis anotaciones,
No me gusta prestar libros, me gusta el olor a papel, me gusta manosearlo, me gustan los plumones, ¿sí? Está bien, si no te gusta rayarlos, está bien, puedes usar el bloque de notas en tu celular, ¿de acuerdo? Pero sí tienes que hacer anotaciones. Cuando tú haces anotaciones, estás sacando conclusiones y cuando tú resaltas información, ¿sí? Esa información después la puedes pasar a limpio. Entonces yo escribo también las decisiones que voy a tomar con respecto a este libro, ¿sí? Entonces yo escribo las decisiones, me envuelvo con el libro. Al escribirlas también estoy trabajando la parte kinestésica. Leo, pienso, subrayo, imagino, estoy anotando, estoy leyendo, estoy tocando. Después yo explico para otras personas y eso tiene un nombre en el aprendizaje. Y ese aprendizaje es a través de una pirámide, ¿de acuerdo? Entonces eso tiene un nombre en el aprendizaje. No sé si han visto esta pirámide que va a aparecer o que está aquí en pantalla. Y es la pirámide del aprendizaje, donde tú aprendes más cuando involucras más tus sentidos definitivamente, que solamente cuando lees. O sea, cuando lees, tú retienes o aprendes entre un 10 a un 15%, pero tú vas subiendo este porcentaje cuando haces cuando te involucras en el libro. Entonces, ya estás con un aprendizaje muy alto, ¿sí? Pero todavía es pasivo, lo tienes que llevar a la acción, ¿sí? Y debates también. Yo soy defensora de libros porque los libros pues son económicos, pienso yo, ¿no? Los libros me cambiaron la vida, cambian muchas veces mi actitud, cambian mi mentalidad, cambian mi comportamiento. Yo soy defensora de los libros hasta el final. Yo regalo libros, ¿sí? Eso es algo. Lee. En cumpleaños yo doy libros. Discute, es maravilloso rodearte de personas donde discuten el libro, donde te dicen no me gustó y es válido que no te guste, ¿de acuerdo? Recuerda que el libro es una plataforma de conocimiento, no es solamente leerlo y ya, es aprender y aplicar. Y los libros cambian tu vida, pero cuando tú aplicas lo que está escrito, leí, anoté, resalté, apliqué, lo hice y me dio resultado, eso hace parte de ti. Hay gente que aplica y explica, pero olvida en cierto tiempo, ¿no? Y hay maneras de leer y aprender. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Les ha gustado? Perfecto. Y yo sé que muchos de ustedes están aquí y me dicen, bueno, hay maneras de leer, de aprender, de no olvidar. ¿La conoces?